una pregunta que no solo en estos tiempos, sino durante toda la historia de la humanidad, pues el hombre se ha preguntado es cómo vivir. De hecho, eh, en este podcast, en estos videos, pues mucho del contenido, la verdad, lo saco pues de la filosofía. Me gusta mucho leer filosofía. Yo no soy filósofo, no estudié filosofía, pero sí, pues he leído bastante, porque pues en Occidente la filosofía es muy, eh, es muy vasta. Hay un trabajo de, de preguntas y respuestas que después da origen a lo que es la ciencia moderna y a todas las ramas ya de la ciencia formal, pero que parten de la filosofía, pues desde los griegos, ¿no? O sea, los griegos son los que en realidad, digamos, se concentran en hacer filosofía de forma profesional o de forma constante. Pero en sí la filosofía, la palabra griega filosofía, pues es amor al conocimiento. O sea, y bueno, como seres humanos, pues en realidad, así lo digamos o no lo digamos, pues todos tenemos por naturaleza una inclinación por conocer. Eso está en nuestra naturaleza. Queremos siempre saber desde niños. Pues un niño va a querer ir conociendo, ir sabiendo, por eso va preguntando, va diciendo pues, ¿qué es esto, mamá? ¿Qué es esto, papá? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace lo otro? O sea, como seres humanos tenemos ya intrínsecamente un amor por el conocimiento, una inclinación por el conocimiento. Pero no basta con eso, porque el mundo, la vida es tan misteriosa que realmente lo que nos hace distintos a otras especies, pues es el que nos damos cuenta, el que tenemos esta extraña, este extraño cuestionar constante eh, de nuestro entorno, de por qué estamos aquí, este eterno por qué, para qué. Eso es la filosofía. Y, y, y bueno, en términos de lecturas, pues es un gran inicio el poder irte a lo que ya se ha preguntado a lo largo de la historia, pues para darte una idea y no arrancar desde cero, ¿no? O sea, que creo que lo peor que podríamos hacer en estos tiempos, con tanto, con tanta historia ya que hay del ser humano y tanta gente que ha pasado por esta vida y tanta gente que se ha preguntado probablemente cosas que tú te estás preguntando hoy, pues ¿por qué no ir a buscarle y ver a qué respuestas llegaron? Eso es lo que nos da la lectura, eso es lo que es una gran ventaja. Y bueno, ahora pues existe el internet e incluso este tipo de podcast que todo el mundo hace, que cualquier persona hace y que se graba y que pone sus propias respuestas, buenas, malas, estudiadas o ignorantes. Pero hay muchísima información al alcance de uno que puede servir como punto de partida para ayudarte a responder muchísimas cosas. Y bueno, una de las grandes preguntas, ¿no? Es, por lo menos para mí, es cómo vivir. ¿Cómo chingados tengo que vivir mi vida? ¿Cómo la tengo que vivir?
como el vecino, como me dice el internet, como me dice el TikTok, como me dice el YouTube. ¿Cómo tengo que vivir mi vida? Porque pues esa es la pregunta que, 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 que se ha hecho cualquiera al estar vivo. Entonces, bueno, a mí desde hace algunos años me empezó a gustar el, el leer filosofía y curiosamente de, me empecé a interesar tanto por la filosofía occidental, que parte de los griegos, como por, digamos, la filosofía, entre comillas, porque formalmente no se le llama filosofía a la oriental, es decir, a, al pensamiento chino, al pensamiento hindú, al taoísmo, al hinduismo, al budismo, a todas estas corrientes de pensamiento que incluso se remontan hasta antes de los griegos y que en muchas ocasiones parecieran coincidir en ciertas ideologías que al leer se te presentan. Ahora bien, yo realmente no soy un... No estoy capacitado, ni lo digo ser para nada, un, una fuente de un estudio formal. Por ejemplo, hay incluso canales en YouTube muy buenos sobre ya los temas específicos sobre filosofía que abordan ya la formalidad y la deconstrucción de la filosofía, pero de una manera más estructurada y que es realmente, si te quieres ir por allá, pues es una manera como en cualquier otra rama de todavía hacerlo de mejor forma. Si ya quieres irte a meter a la lógica, a la ética, a las cuestiones de metafísica, a todas estas ramas de la filosofía que pues en realidad parten del mismo lugar que es el cuestionamiento. ¿Qué chingados es todo esto? ¿Qué es el ser? ¿Qué es la vida? ¿Qué es Dios? ¿Cómo uno debería de actuar entonces? De qué estamos hechos? ¿De dónde venimos? ¿Qué es lo que hay? ¿Por qué hay algo y por qué no hay nada? ¿Por qué existimos? Todas estas fumaderas, todas estas pachequeras, eh, que son naturales del ser humano, es lo que realmente nos hace distintos, ¿no? Eh, si te digo honestamente, el objetivo de hacer este podcast y de grabar, pues es para, en realidad, eh, poner en un lado los mismos cuestionamientos y las mismas cosas que yo voy descubriendo. Y es una cuestión didáctica el poder, pues, escribir, grabar, decir, hablar, conversar. Todas estas formas de expresión nos ayudan a irle dando estructura a nuestros pensamientos y a lo que vamos descubriendo. Y en fin, si nos vamos haciendo un poquito de este ejercicio, ¿no? O sea, a muy grandes rasgos, porque obviamente esto es un trabajo arduo y que te puede tomar toda una vida, incluso estudiar un solo pensador tal vez, o una sola rama o línea de pensamiento. Eh, pero haciendo una pequeña, como muy superficial línea de tiempo, pues si quisiéramos comenzar, digo, al menos así yo lo estoy tratando de hacer, y al menos eso es lo que veo que la gente que se interesa por el saber,
por el conocer lo hace, es irse de atrás hacia adelante. No es que tú tienes alguna pregunta existencial y simplemente tratas de deducirlo por ti mismo o tratas de irle a preguntar a primero que se te cruce por la calle. Ya hay ya hay muchísimos recursos a los que puedes acudir y si los vas leyendo, viendo de forma estructurada, te pueden ayudar. Entonces, en el mundo griego, creo que ahí es donde está el punto de partida, pues desde serían los que se conocen o los que se dicen que son los primeros filósofos, aunque pues yo no sé realmente si son, pero que son los presocráticos, es decir, los que vienen antes de Sócrates, que es el pilar de la filosofía griega y prácticamente del pensamiento occidental, es Sócrates. Presocráticos serían entonces varios, pero de entre ellos, por ejemplo, el que a mí más me llama la atención es uno que se llama Heráclito. Y Heráclito es muy famoso por lo que dicen que decía, porque no hay nada escrito por los presocráticos, sino todo es de anécdotas y de que alguien más dijo que dijo. Pero decía que un hombre no se baña 2 veces en el mismo río. Y quiere decir que para Heráclito todo lo que está en el mundo, todo lo que somos, todo lo que existe, es un fluir, es un constante movimiento. El río se mueve y tú también te mueves. Tú no eres ya el mismo si regresas mañana o si regresas dentro de unas horas porque ya tú cambiaste. Y es muy interesante lo que dice Heráclito porque es de los primeros pensadores griegos de nuestra civilización. Bueno, es de los primeros pensadores, tanto griegos y tanto de nuestra civilización occidental. Y después le vienen a caer duro a Heráclito, ¿no? Y decirle, no, todo el mundo, porque también es una práctica muy común en la búsqueda de la verdad, del conocimiento, venir a tumbar al de atrás. ¿Qué dijo este otro? Pues no, te equivocas, porque yo pienso que esto y esto y esto. Y esa es la forma en cómo prácticamente venimos a parar en cualquier idea que tú, que yo, que quien sea, de que tus amigos, que las personas, que la sociedad, terminan con lo que piensan. O sea, la gente piensa lo que piensa y vive como vive porque alguien más lo pensó, porque alguien más llegó a esas conclusiones. La sociedad misma, la sociedad en la que vivimos, está hecha, el tejido social fue elaborado por alguien previo a ti. Tú solamente apareces ahí y te dicen, pues mira, miles de personas antes de ti llegaron a estas conclusiones, por lo tanto tú vas a vivir de esta manera. Entonces, Heráclito dice, todo es movimiento. No hay nada fijo, no hay nada inamovible. Todo está en constante devenir, en constante fluir. Y esa es una gran idea que si... Digo que si lo ponemos ya en la experiencia que nosotros vivimos a diario, te puedes dar cuenta que sí tiene razón, al menos en la experiencia Heráclito, porque a lo largo de la búsqueda del conocimiento,
también te vas dando cuenta que hay cosas que parecieran que en tu experiencia son reales, pero cuando indagas más y cuando descubres, y sobre todo, por ejemplo, ahora con la ciencia que puedes refutar muchísimas cosas que a la propia experiencia, a lo obvio, parece una cosa y cuando ves más allá son totalmente distintas y confrontan completamente incluso hasta nuestros sentidos. Entonces, por ejemplo, en nuestra experiencia, todo está cambiando. Todo está cambiando. Las nubes, el cielo, el sol, el clima. Nosotros somos niños, vamos creciendo, vamos envejeciendo. Todo está en constante cambio. Y bueno, sin meterme tanto, porque no es una clase como les digo, de filosofía, porque no soy un filósofo, no soy una fuente donde tú vas a venir aquí y vas a pasar tu examen de filosofía, sino simplemente es un ejemplo de cómo deberíamos de cómo creo yo que deberíamos de ir a buscar. Después de Heráclito o de los presocráticos, que son varios, pues viene Sócrates, ¿no? Que Sócrates realmente era un pensador griego de Atenas, pero que en realidad no escribió nada. Todo nos llega a través de su discípulo, de su alumno, que era Platón. En realidad, cuando digo Sócrates, me refiero a los libros de Platón. Y Platón, en la mayoría de sus libros, Platón todos los libros los escribe a manera de diálogos. Y en la mayoría, el personaje principal es Sócrates. Sócrates es quien lleva a cabo la plática y el diálogo con su interlocutor. Y bueno, si vas a empezar por algún lado, a preguntarte cosas de la vida, vete a los libros de Platón. Porque es realmente es algo que debes de leer. Debes de leer a Platón, aunque no seas filósofo. Agárrate la República, agárrate los diálogos de Platón y la apología de Sócrates. Cualquiera es un ejemplo claro de que el conocimiento no es tan fácil de obtener. Sócrates pone en entredicho que sepamos algo y que podamos llegar a conclusiones totales. Esa es la maravilla que plantea Sócrates, que siempre hay un constante preguntar y que cuando tú crees que tienes una respuesta sólida, siempre habrá otro cuestionamiento que se le pueda agregar. Siempre habrá otra forma de verlo, desde otra óptica que tal vez tú no estás viéndola, no está siendo evidente para ti. Si tú estás definiendo algo en tu vida, sin entrar en lo que realmente era la problemática griega, digamos, socrática, platónica en esos tiempos, ¿no? Que en esos tiempos, pues, todavía no había una imagen, todavía no había una ciencia formal, todo era muy experimental, muy de los sentidos, de lo que uno veía, de lo que la gente veía. Entonces, las preguntas venían muchas veces sin un fundamento científico que nosotros estamos tan acostumbrados ahora a descubrir por medio del método científico qué cosa es qué. En el tiempo de los griegos, todo era pues a manera de observar el mundo, la naturaleza. ¿Qué cosa es esto, no? Pero el gran acierto que hace Sócrates es el mostrar a los atenienses y a la gente que en ese tiempo se sentían sabios, que eran
en los libros de Platón ponen a la figura de los sofistas, que eran, digamos en términos actuales, pues era gente que decía sí saber las cosas, ¿no? E incluso eran como, en estos tiempos y de YouTube, eran como gurús, como charlatanes, ¿no? Charlatanes que dicen, oh, sí, mira, yo te voy a decir cómo ganar dinero, yo te voy a decir lo que es el amor. No, y aquí den clic abajo y hay un link de PayPal y ahí me dan todo el dinero y yo les digo que es el amor. Eso era un sofista, ¿no? Alguien que cobraba, que, que se hacía llamar sabio. Y entonces Sócrates llegaba y empezaba a conversar con ellos, tener un diálogo para preguntar, bueno, y quiero saber qué es el amor, qué es el amor que tú dices. Y ya le decía, y entonces él les hacía ver desde diferentes perspectivas que en realidad lo que ellos afirmaban podía ser refutado. Y terminaba aceptando. Tienes razón, Sócrates, yo creía saber lo que yo creía, pero ahora que conversé contigo, me doy cuenta que no sabía tanto. Y eso es parte de la dificultad de ser un ser humano. De que nosotros en nuestras vidas es creo que una tendencia que tenemos de afirmar siempre. Siempre estamos muy seguros de algo. A primera... es nuestro impulso natural. Claro que sí. Aquel es el que me hizo tal cosa y ya no le voy a hablar. Y este político es malo. Y esta teoría es mala. Y esto es bueno. Y tú tienes que comer tal cosa. O sea, todo siempre es con una forma de afirmar. Y eso es como incluso lo pensamos de forma inmediata, ¿no? Cuando tenemos preocupaciones, cuando tenemos algún argumento incluso en la vida cotidiana, con un amigo, en nuestra familia, tendemos a llegar y ¡paz! Decir, así es esto. Claro que sí, porque es nuestro ego de decir, yo poseo la verdad. Si tuviéramos a un Sócrates constante al lado de nosotros, estaría todo el tiempo refutando nuestras ideas. Estaría mostrándonos lo ridículo que es nuestra forma de pensar. Y ya de ahí se desprenden muchas cosas muy interesantes de la filosofía, como por ejemplo la lógica, que es en realidad cómo estructurar incluso nuestras ideas y nuestro pensamiento y nuestro lenguaje. Porque nuestras ideas y nuestro mundo lo expresamos a través del lenguaje. Y muchas veces no nos detenemos ni siquiera a pensar si las palabras y la forma que estamos expresando nuestras ideas que tenemos en nuestras vidas está bien estructurado. Entonces, si tuviéramos a un Sócrates a nuestro lado todo el tiempo, una vocecita que fuera de Sócrates, siempre nos estaría cuestionando. Eso que tú estás diciendo no va por ahí, porque ya tomaste esto y esto en consideración. ¿Te das cuenta cómo es un tanto irracional o simplemente cómo no puedes tú afirmar eso que estás afirmando? Entonces estás en un embrollo. Y si somos honestos, como Sócrates acorralaba a los sofistas y los obligaba a decir, soy honesto, me agarraste. Me doy cuenta, porque también no soy bruto, me doy cuenta que no tengo argumentos contra ti. Me doy cuenta de que es verdad. Entonces es muy interesante, la verdad, el leer a Platón. Repito,
aunque no seas estudiante de filosofía. Y para empezar, mm, la filosofía antigua ni siquiera era como la filosofía moderna, de que era una carrera y que el campo de estudio de trabajo y así, ¿no? O sea, digo, yo tengo todo el respeto por la gente que practica la filosofía y yo me nutro de muchos de muchos autores que interpretan a los otros autores, porque hay autores que uno no le puede entrar si no está completamente preparado. Eh, entonces, hay veces que es mejor abordar a cierto autor por medio de alguien que está explicando a ese autor. Y saber que, pues, o sea, e incluso eso es lo bonito y lo interesante de meterte a leer. Y me refiero no solo a leer cualquier cosa, que te vas dando cuenta de lo poco que sabes, como decía Sócrates. Entre más converso con las personas, entre más me pregunto y entre más investigo sobre este tema o aquel otro, me doy cuenta me doy cuenta de lo poco que sé. Y vuelvo a eso, te lleva a una cierta humildad del conocimiento. Pero eso es lo que también te lleva a querer saber y a querer conocer y a querer meterte más en los temas. Y bueno, después de Sócrates, después de Platón, después de Sócrates viene el pensamiento de ya aparentemente que es el suyo propio de Platón, que fue el alumno de Sócrates. Y ya ahí la verdad, a mi parecer, Platón contradice un tanto esta magnífica enseñanza que deja Sócrates de que el conocimiento siempre va a estar abierto y llegar a afirmaciones es tarea o es una empresa muy arriesgada. El llegar a decir esto así es. Y digo que es una contradicción porque entonces después Platón empieza a hacer afirmaciones. Y entonces ya, pues como todo filósofo, pues hace su teoría su teoría metafísica, por ejemplo, de qué es lo que existe, de cómo está estructurado el mundo, del ser, y ya empieza a hacer afirmaciones, ¿no? De cómo deberíamos de vivir. Este, por ejemplo, Platón, así muy superficialmente, lo digo, eh, él hablaba que el mundo, como lo percibimos nosotros, es que el mundo está aquí. Aquí está este micrófono, aquí está la cámara y aquí está todo lo que nosotros, con lo que convivimos. Pero todo esto digamos, son como dobles del mundo de las ideas, que es donde está en realidad la idea, o sea, que el micrófono y la cámara tienen una idea que es la que es inmutable, que es la que está, que es de donde parte todo lo que nosotros percibimos. Entonces hay una idea de la cámara. Y habrá muchas cámaras, Sony, Canon, una cámara negra, una cámara de 4K, una cámara del teléfono, X, muchísimas. Pero solamente puede existir una sola idea en el mundo de las ideas, que está por allá, no sé dónde está, pero allá está, y que eso es inamovible. O sea, entonces, habría que meterse ya específicamente a la teoría de las ideas de Platón. Y meterte, te digo, en esos canales, ya en esos recovecos del conocimiento y te puedes perder ahí en un tema por meses y años,
es interesante, ¿no? Pero a grandes rasgos, pues Platón hablaba de eso. Ahora, que a mí, algo que yo rescato mucho de Platón es que, pues, y esto se ve mucho a través del mundo griego y de la filosofía occidental, es el, el decir que la vida tiene que ser vivida a través de la razón. Que nosotros como seres humanos tenemos esta cuestión que es el razonar, el pensar, el poder reflexionar, y que eso es lo que debería de regir nuestras vidas, el razonar, el pensar. Y esto lo ves mucho en la forma de concebir el mundo de Occidente. O sea, en Occidente tratan siempre a través de la historia de concebir el mundo, entender el mundo a través del pensamiento, a través de esto, de ponerme a pensar y ponerme a desmenuzar y a decir qué cosa puede haber y cómo lo puedo organizar, ¿no? A diferencia, por ejemplo, del pensamiento o de las reflexiones o de la concepción oriental que le da por otro lado y que te hace poner en contraste y que te da otra perspectiva también cuando tú puedes leer y empaparte del budismo, del taoísmo, de que no dan tanta importancia a la estructura racional, al pensamiento y a la acumulación de datos, sino que le dan más importancia al acceso al mundo por la intuición, por otro medio que ya sería completamente igual, ¿no? Otro tema que sería interesante abordar. Platón dice, la razón es la que debe de regir nuestras vidas. La razón es la que debe de controlar nuestros impulsos, nuestras emociones, e incluso pues pone en un super pedestal el razonamiento y hasta la figura del filósofo, del sabio, y ya pues hace su teoría política, ¿no? Que viene en la República, en la cual habla de un mundo utópico donde está el gobierno. El gobierno debería ser llevado por solamente los que sí saben, los que están preparados, solamente los que son verdaderamente conocedores y poseen las verdades y todo esto, ¿no? Y bueno, ya después de ahí es los tres principales, digamos, que es Sócrates por medio de Platón. Es Platón el estudiante de Sócrates, y después viene Aristóteles. Aristóteles es alumno de Platón. Y Aristóteles ya escribió de todo. O sea, Aristóteles tiene de lógica, de biología, de todo. Entonces, Aristóteles era un pensador, a mi parecer, de las categorías. Quiere categorizar todo, quiere desmenuzar todo, quiere pensarlo todo en bloques. Ok, bueno, tú me dices que la razón, pero hay tres tipos de razones, y después de esos tres vienen otros tres abajo de esos, y cada uno se divide en A, B, C. O sea, ya es una obsesión por el desmenuzamiento de cada cuestión. ¿Qué es lo interesante de Aristóteles, a mi parecer?
el, lo que Aristóteles llama el para qué. El para qué. Y partiendo de la pregunta inicial de este episodio, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué haces lo que haces? ¿Por qué quieres grabar? ¿Por qué quieres leer? ¿Por qué quieres conocer? ¿Por qué quieres ir a trabajar? En su Ética, a Nicómaco, que es uno de los libros de ética de Aristóteles, que la ética pues es eso, ¿no? ¿Cómo vivir? Entonces Aristóteles dice, ¿para qué quieres todo eso? A lo que llega Aristóteles es que todos lo que queremos es el fin último. Si tú vas y desmenuzas el por qué haces cada cosa, pues al final de cuentas lo que quieres es ser feliz. Queremos ser felices, por eso hacemos lo que hacemos. Y entonces, pues, ¿cómo cómo habríamos de ser felices, ¿no? El término que usa no es el ser feliz, eh, le llama eudaimonia, que es en griego como bienestar o un tipo de estado de sentirse como lleno, como realizado. Es este tipo, pero bueno, lo definimos como felicidad. Entonces, de nuevo, para Aristóteles, la felicidad se alcanza por las virtudes. Por las virtudes. ¿Y qué son las virtudes? Las virtudes son los actos o las acciones que uno hace para convertirse en mejor, para ser mejor y al final llegar a esta eudaimonia, a esta felicidad. ¿Y cómo es que sabemos qué es lo que tenemos que hacer? Aquí pone algo muy interesante que es lo que yo rescato, que es el punto medio, porque dice, bueno, ¿cómo vamos a saber cómo actuar? ¿Cómo llegamos cómo sabemos qué hay que hacer? Cuando te enfrentes a dos extremos, por ejemplo, en uno que sea el actuar correcto y el otro es un vicio y una virtud, por así decirlo, o eh, digamos, no es la virtud, es un exceso y es como si fuera una ausencia en donde no existe nada de eso que quieres tú hacer y donde hay un exceso de lo que quieres hacer. En medio está la virtud, el punto medio. Entonces, por ejemplo, si yo quiero comerme 500 hot dogs y por otro lado no quiero comerme ninguno, pues tal vez sería un punto medio, aunque no va por ahí porque no es una cosa cuantificable, no quiere decir que 250 sea el número correcto, es un mal ejemplo más bien. Pero sí es como en términos de eh, si yo quiero, por ejemplo, encontrar la virtud de la valentía, que la valentía se ve como una virtud. ¿Qué es la valentía? Ok, vamos viendo. ¿En dónde opera la valentía? Bueno, por un lado sería alguien completamente cobarde, que no vaya y enfrente las situaciones. Y por otro lado está alguien que todo lo quiere enfrentar, que quiere ir y dice, sí, vamos, vamos, vamos. Ok, ahí sí aplica ese método aristotélico que sería en medio, en una mesura, en una media, yo encuentro la virtud de la valentía, que es, no me voy a ir irracionalmente a meter a toda chingadera que encuentre, sino que voy a encontrar el punto medio entre no hacer nada y sí hacer. Entonces, bueno, después en el mundo griego viene,
vienen otros pensadores, que ya sería, por ejemplo, Epicteto, que ya habla de ciertas otras cosas, como el que uno tiene que vivir perdiendo el miedo a la muerte, porque el miedo es irracional. Si cuando la muerte venga, nosotros en realidad ya no vamos a estar, y cuestiones así. Y después perdón, ese no es Epicteto, es Epicuro. Epicuro es quien dice eso. Y después vienen los estoicos, que los estoicos es donde más énfasis se pone en el cómo vivir. Ya es una filosofía que realmente se preocupa más por el mundo cotidiano y por la experiencia de vida, que por cuestiones más metafísicas, como de dónde venimos, como qué es, como dar definiciones, como buscar respuestas de preguntas poco prácticas, si le llamamos de esa manera. El estoicismo ya se empieza a inclinar por una forma de vivir. Y para terminar con esto, a mí me ha gustado muchísimo la filosofía estoica, porque aquí es donde curiosamente yo detecto una cierta similitud con el pensamiento oriental del budismo. El estoico dice, el trabajo realmente del sabio no es tanto ir y jactarse de que yo sé esto y yo sé lo otro, y entonces como yo sé tantas cosas, yo puedo ir y ganar ganarle al mundo por mis conocimientos, porque yo voy a hacer esto y aquello. Sino que el estoico más bien se centra en la experiencia interna, interior. Y dice, el sabio es aquel que puede, como Heráclito, fluir y aceptar el fluir del mundo, aceptar que en realidad, somos en cierta manera incapaces de controlarlo todo. No vamos a saber todo el conocimiento, no vamos a controlar todo lo que sucede en el mundo. No podemos. El sabio es el que se da cuenta que la única manera de no ser presa de la fortuna, como le llaman los estoicos y como le llamaban los griegos, de la diosa fortuna, la única forma es fluir y aceptar. Es decir, tener una actitud de aceptar. Aceptar que el mundo es de una manera, que no podemos, aunque leamos toda la historia de la ciencia, de la filosofía, que leamos toda la literatura, todos los libros, no podemos controlar las cosas. No hemos podido en la actualidad. El que crea que está en completo control de su vida y de su, ya ni se diga de su colonia, de su ciudad, de su vida, de sus pensamientos, del fluir de tu sangre por tus venas. El estoico dice, no podemos controlar las cosas. Lo que no puedes controlar, acéptalo. Y aquí es ya una, digamos,
que el estoicismo es, es, es la base para el desarrollo personal y para el poder conocer cómo deberíamos de vivir, ¿no? Es un tipo de ayuda en, ya en la vida práctica. Entonces el estoico dice, lo que tú no puedes controlar, tienes que aceptarlo. Tienes que realizar que, que teniendo esta actitud de aguantar de forma responsable, de forma eh, con una cierta fortaleza ante las cuestiones que sucedan, tú combates la vida. Y lo que agregas y lo que agregas de sabiduría, de conocimiento, lo que vas entendiendo poco a poco a lo largo de tu vida, debería de venir a fortalecer esta práctica de aceptación. En fin, el estoicismo da para mucho. Séneca, Marco Aurelio, y pues hasta ahí me voy a quedar. La verdad es que no pienso que ninguno de mis episodios ni de lo que estoy grabando aquí llegue a ninguna conclusión. Casi solamente soy yo divagando de un tema. Pero bueno, eso es, creo que un trabajo que hace falta más hoy en día, a mi parecer, hace falta mucha más gente preguntándose y sacando de lo evidente y de lo fácil y de la flojera que hay hoy en día de que simplemente me digan cómo es y así lo hago, ¿no? O sea, como pensamiento final, vivimos tiempos en donde se nos empuja y a los jóvenes, a los niños, se les empuja a vivir de cierta manera y a juzgar de que si no van con el pensamiento que actualmente se tiene, o ya, no en el mundo, sino por sus amigos, por su familia, por su comunidad, entonces están mal. Vivimos tiempos que, como creo que tal vez siempre se ha vivido, en donde la estructura social trata de cerrar la verdad a una muy pequeñita, en donde no se cuestione nada, en donde el individuo tenga muy poco margen de movimiento racional y que deberíamos de fomentar el acceso al mayor conocimiento, ya sea por el método occidental o filosófico, desde los griegos hasta la actualidad, que se ha utilizado por la filosofía, la ciencia, o por el oriental, que va por más la intuición, el autoconocimiento, el accesar a la realidad por otros medios más experimentales de una introspección, pero aún así también eso hace falta. Hace falta todo eso, hace falta un pensar más sobre la vida y no quedarse nada más así, porque lo que estamos viviendo es que la gente, la gente se queda con verdades muy pequeñas y basa sus vidas en esas verdades pequeñas y nace y muere pensando que lo que le dijeron era la realidad, cuando, por Dios, tenemos toda una historia de deconstrucción y de pensar y de gente que ya ha analizado aquí di algunos ejemplos, pero hay miles, hay miles. La invitación es esa,
Busquemos más, preguntémonos más, seamos más filosóficos. Algo que creo que incluso ahora está mal visto. Ay, es que este es muy filosófico y se pone ahí a preguntar, ya mira, vamos a hacer esto, lo práctico, lo que nos surge. Y así vives tu vida y nunca te preguntas nada. Hay que buscar el tiempo para decir, ¿por qué pienso yo lo que pienso? ¿Por qué él piensa lo que piensa? ¿Por qué? ¿De dónde viene todo eso? Vamos a investigar. Eso es lo que yo quiero hacer estos, eh, con estos videos. A lo mejor, como digo, no soy filósofo, no soy profesional, no soy científico, pero tal vez si me escuchas y dices, ah, cabrón, este tiene razón, vamos a ponernos a investigar. Pues qué bueno, ¿no? Porque eso es lo que ese es prácticamente mi pasión. El tratar de saber más. ¿Por qué chingados hacemos lo que hacemos? Bueno, hasta ahí le dejo. Hasta la próxima.